Decía el gran predicador Spurgeon, si pudieras orar la mejor oración del mundo sin el Espíritu, Dios no tendría nada que ver con ella. Si pudieras orar la mejor oración del mundo sin el Espíritu, Dios no tendría nada que ver con ella. Yo creo que no hay una mejor manera de traer esta serie de sermones sobre el Espíritu Santo a una conclusión que trayendo el tema de la oración. Es una conclusión práctica de esta doctrina. Si existe una actividad que muestre nuestra dependencia de la persona y obra del Espíritu, es la actividad de la oración. Si la vida del Espíritu está en nosotros, vamos a orar. Si la guía y la llenura del Espíritu están con nosotros, oraremos fervientemente, oraremos adecuadamente, oraremos continuamente, porque el Espíritu va a influir en el contenido de nuestras oraciones y el Espíritu va a influir en la forma de nuestras oraciones. El tema de hoy no es meramente el tema de la oración por sí misma, sino la oración y el Espíritu. Ni siquiera mi tema es la falta de oración. Y créanme, es un buen tema para otra consideración, otro sermón, otro día. Sino que nuestro tema hoy es considerar de manera particular la relación existente entre el Espíritu Santo y nuestras vidas de oración. Y el punto es que el Espíritu nos asiste al orar. De que el Espíritu debe ser objeto de nuestras oraciones. Y por lo tanto yo quisiera comenzar tratando el tema de la oración en el Espíritu. Mi primer punto es, debemos orar en el Espíritu. Y eso es una fraseología bíblica. En el libro de Judas, en el versículo 20, se nos dice, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Donde aparentemente vemos que hay una diferencia entre orar y orar en el Espíritu. Tiene que haber alguna diferencia. Más encontramos en los profetas, en Zacarías 12, un versículo muy conocido cuando el profeta dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y hemos citado ese texto en otros contextos, sobre todo durante el tiempo de nuestros servicios de oración en los miércoles. La Biblia de las Américas traduce el versículo colocando la palabra espíritu en mayúscula para que se vea claramente que se está haciendo una referencia a la tercera persona de la Trinidad. Dice, derramaré el espíritu de gracia y de súplica. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos lleva a suplicar, que nos ayuda en nuestras oraciones. Pero el texto que quiero que busquen conmigo es Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Y les recuerdo que el contexto de Efesios capítulo 6 es el contexto de guerra y batalla espiritual en que se encuentra el cristiano. Por eso nosotros somos exhortados, a partir del versículo 10, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no podemos librar esa batalla nosotros solos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, ejércitos espirituales de maldad. Ejércitos que atacaron a nuestro Señor Jesucristo, que vemos que atacaron a los discípulos en la iglesia primitiva, ejércitos que continúan atacando al pueblo de Dios. Y nosotros por eso hemos sido equipados con una armadura. Tenemos la descripción de las diferentes piezas de esta armadura allí en Efesios capítulo 6. Se menciona de manera muy específica la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu, una pieza en la que el Espíritu tiene mucho que ver.
nos permite atacar y defendernos. El Espíritu intercede con nosotros en esta batalla, ayudándonos con verdades que nos fortalecen y nos permiten tener la determinación necesaria para luchar en pro de Cristo, en pro del Evangelio, del avance de la iglesia, hasta que Cristo vuelva. La espada del Espíritu. Pero el Espíritu hace algo más. El Espíritu nos ayuda en esta parte final, cuando concluye de describir las piezas de la armadura, dice en el versículo 18, todo esto debe ser bañado en oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta siguiente manera: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren en el Espíritu. Esta batalla es una batalla bien fiera. Satanás atacó fieramente a Jesucristo. Se defendió con la espada del Espíritu y en oración. De hecho, Él instruyó a sus discípulos que debían velar, pero debían velar en oración. Velad y orad. Velad y orad. La oración es imprescindible para la victoria espiritual. Y en este contexto de batalla, el apóstol Pablo nos recuerda una vez más esto mismo. No estar conscientes de que estamos en medio de una batalla es asegurar derrota tras derrota en nuestras vidas espirituales. Debemos estar conscientes de la batalla. Este enemigo con el que luchamos tiene mañas, tiene tácticas que han surtido muy buen efecto en sus propósitos. Y nosotros tenemos, dadas por Dios, las herramientas para defendernos y tener victoria. No podemos darnos el lujo de ignorar las maquinaciones del maligno. Y la oración, hermanos, tiene un lugar supremo, importante en esta guerra. Si la armadura es importante, pieza por pieza, la oración no es menos importante. Pero no es cualquier oración. Es una oración en el Espíritu. Hay una diferencia entre una oración hecha en el Espíritu y la que no lo es. Somos soldados y para poder defendernos tenemos que orar, pero hacerlo en el Espíritu. El pueblo de Dios está conformado por un ejército de soldados. Somos soldados todos. Tenemos que vernos como soldados. Es nuestra identidad. Y vamos a manifestar nuestra dependencia de nuestro capitán cuando nosotros estemos en oración. Somos soldados de oración. Tú eres soldado de Jesucristo y debes orar. Ahora, no eres un soldado individual a tus propias expensas para tú luchar por ti solo y preocuparte por tus asuntos, por tus luchas, por tus debilidades y desinteresarte en lo demás. No. Ni siquiera tú eres un soldado de tu familia. Ni siquiera eres un soldado de tu familia. Tenemos también la iglesia local. Pero ni siquiera somos soldados de la iglesia local, esta localidad aquí, con los santos que se congregan en este sitio. No. Somos soldados de la iglesia de Jesucristo universal. Somos soldados de la iglesia de Cristo de todas las épocas, en cualquier lugar. Y es por eso interesante que el apóstol Pablo habla de orar por todos los santos. Perseveren en oración por todos los santos. Ese es el punto aquí. Me está diciendo, mira, ora mucho por todos tus achaques. Y cuando tú ores, que el 65-70% de tus oraciones sean tus achaques. No, ese no es el tipo de oración que Pablo tiene en mente aquí. Ese no es el tipo de oración que Pablo está llamando aquí a orar en el Espíritu. Hay una universalidad que nos lleva a orar por los intereses del reino de Dios de una manera muy espiritual. Esa es la intención del apóstol aquí. Y la iglesia de Jesucristo no podrá avanzar en el mundo sin oración. El evangelio tan precioso que nos ha salvado a nosotros
por la cual hemos conocido la gracia de Dios, el perdón de Dios gratuito, sin las obras, en Jesucristo, el avance de ese evangelio tiene que ser hecho en oración. Tiene que ser hecho en oración. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero nosotros tenemos que proclamar ese evangelio bañado en oración. No podemos hacerlo en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Y el apóstol Pablo, él mismo está consciente. El apóstol Pablo, él puede hacerlo solo. Pablo sabe tanto, recibe revelaciones directas de parte de Dios. Un hombre con tantos dones, cuánta capacidad, íntimo del Señor. ¿Se le reveló el Señor a él? No, pero este hombre no dependió de sí mismo. Y allí mismo, después de dar esta instrucción en el versículo 18, él dice en el versículo 19, y oren por mí. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La carta a los Efesios no decía, y ores por mí porque yo estoy aquí con un problema encarcelado, yo quisiera tener un poco más de comodidad y holgura. No, esa no es la preocupación por la que él pide que oren. Pablo estaba preso. Pero él ni siquiera les dijo, miren, oren por mi liberación, yo estoy cansado de esto. Su preocupación no era el confort del que estaba privado en la cárcel. Su preocupación era el no tener la suficiente valentía para hablar del evangelio como él debía hacerlo. Obsérvenlo. Él dice, para que me sea dada palabra, para dar a conocer con valentía y con denuedo el misterio del evangelio. Soy un embajador en cadenas, por favor oren, que con denuedo hable como debo hablar. Esa era su preocupación. Eso es una oración en el Espíritu, por los intereses del Espíritu. No era que él quería sencillamente comodidad. Él tenía un temor de terminar aguando el mensaje del Evangelio para evitarse con problemas y confrontaciones con las personas. Dice, oren, yo necesito valentía. El gran apóstol Pablo. Oren, yo necesito valentía para hablar como debo hablar. Para que esta cárcel no me haga a mí temer a los hombres de tal manera que yo no hable conforme a la verdad, el mensaje del Evangelio. Y Pablo no desperdiciaba sus oraciones con cosas triviales ni superficiales. Y él tampoco quería que los demás desperdiciaran las suyas. Cuando ustedes oren por esto. Él quería que oraran por las cosas más importantes. Y él mismo nos ha dejado ejemplo en sus epístolas de qué tipo de oración podemos hacer por otras personas y otras congregaciones. ¿Qué tipo de oración podemos hacer? Y Pablo consideraba la oración antes que nada como una actividad que se tenía que llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo. Por esto el papel, el rol del Espíritu Santo en la oración es crucial. El Espíritu Santo juega en esta batalla espiritual un papel preponderante. Batallar contra Satanás y sus huestes, y tenemos que estar más conscientes de que es una batalla contra Satanás y sus huestes, no es una batalla que podemos hacerla en nuestras propias fuerzas. Hermanos, nos encontramos en esa batalla. No es sencillamente cómo tú amaneciste, cómo te sentiste cuando tú amaneciste. Estamos tratando asuntos mucho más gloriosos, grandiosos en la agenda divina. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de cómo la gente ve a Jesucristo. Estamos hablando de las herejías que están condenando a las almas de los hombres. Estamos hablando de prácticas que se están promoviendo en el mundo en el día de hoy y que se busca aplastar a los cristianos por ellas. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos entretenidos jugando con una piedrecita en la tierra y en la arena. Cuando las cosas que están en juego son tremendas. Cuando las almas de los hombres se están perdiendo. Almas como la tuya y la mía. Y Dios escucha nuestras oraciones débiles, ofrecidas en debilidad. Tenemos que afirmar esto. Pero como dice un autor, la oración no es un simple grito de desesperación
ni nuestra lista de supermercado con las peticiones que traemos a nuestro Padre Celestial. Y Señor, dame esto, concédeme esto, dame aquello, quítame el dolor del dedo gordo del pie derecho. Dice, Dios se pone lado a lado con su gente para capacitarles con su presencia para librar dignamente la batalla del Señor. Por eso, orar no es meramente un asunto de nuestra voluntad. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Imagínense, lo que está diciendo Pablo no es, ora a Dios, pero ora con fervor. Ora en dependencia del Espíritu. Ora inflamado con el poder de la tercera persona de la Trinidad. Ora con ese poder grandioso del Omnipotente por tonterías. No. Ora con ese poder por las cosas grandes del reino de Dios, por el avance del reino de Dios, para aplastar el pecado, para poder cuidar la vida de otros santos que están arriesgando sus vidas por amor al Señor. ¿Cuáles son nuestros intereses en oración? Si tenemos que orar en el Espíritu, si son cosas que son del corazón del Espíritu, ¿cómo tú evalúas las cosas por las que tú más oras? ¿Cómo tú lo evalúas? El Espíritu, dice la Escritura, nos ayuda a orar. Nosotros no sabemos orar como debemos. Cualquiera diría, bueno, la oración es de las cosas más fáciles en la vida cristiana. La verdad es que no. Ciertamente, la oración la comparamos con la respiración. Es algo como tan natural en el cristiano. Pero orar bien, correctamente. Orar en el Espíritu. Luchar en oración como Epafras. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso que Pablo en Romanos 8, en el versículo 26, nos describe el tipo de asistencia que nos da el Espíritu en oración. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, el Espíritu viene a nuestro lado, intercede por nosotros con gemidos indecibles para ayudarnos a hacer lo que se supone que es fácil de hacer, que es hablar con Dios en oración. No, pero dice que Él nos ayuda a que oremos conforme a la voluntad de Dios. Les recuerdo otro pasaje de las Escrituras, en Santiago capítulo 4. ¿Qué capítulo de la Biblia, Santiago 4, qué capítulo de la Biblia relaciona la oración con el Espíritu Santo y nuestros deseos? Santiago 4. Qué interesante, ese es el capítulo que dice que nosotros oramos pero no tenemos. ¿Por qué? Dice, porque oramos para gastar en nuestros deleites. O sea, la Biblia, inspirada por el Espíritu de Dios, nos declara delante de nuestros propios ojos que nuestra tendencia es orar por las cosas que deseamos, para complacer nuestros deseos y deleites. De la Biblia, por inspiración del Espíritu, declara que eso es un hecho. Y nosotros tenemos por eso que aprender a orar, no meramente por nuestros deseos, sino a orar por la voluntad de Dios. Y dice aquí en Romanos que el Espíritu intercede por nosotros para ayudarnos a orar, para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos orar en el Espíritu? Hermanos, porque el Espíritu tiene que colocar en nuestras almas los deseos correctos por los cuales orar. El problema es que si dejamos nuestros deseos carnales imponerse, terminamos orando por el Cadillac que hemos querido tanto tiempo. Y pongo el ejemplo del Cadillac y tú lo sustituyes por lo que tú quieras. Estoy poniéndolo como un ejemplo. Pero tú tendrás tu propio Cadillac en tu corazón. Cosas que son para ti tan relevantes que no lo son para el reino de Dios. Y el Espíritu viene y dice que nos ayuda. Con gemidos indecibles en nuestras almas, inclinando nuestros corazones para que podamos orar por aquellas cosas que convienen.
El orar como conviene, no sabemos, pero el Espíritu intercede. Para que oremos conforme a la voluntad de Dios. Y esa es un requisito importante en la Biblia. Cristo nos enseñó a orar en su nombre. Cristo nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que Dios nos da para que podamos hacerlo es darnos de su Espíritu. Y si nosotros no nos llevamos de la guía y las inclinaciones del Espíritu, terminaremos desperdiciando nuestras vidas de oración por las cosas que no son relevantes. Pero el Espíritu quiere que oremos por lo relevante. Ese texto en Santiago 4 dice que Él nos anhela celosamente. Y veíamos la semana pasada que uno de nuestros problemas es que terminamos amando las cosas del mundo y haciéndonos amigos del mundo. Y el Espíritu, viendo nuestra devoción por el mundo y las cosas del mundo, nos anhela celosamente. Fíjense que eso está en el mismo contexto, 2 versículos después de hablar de que no sabemos orar como conviene, de que pedimos para gastar en nuestros deleites. La mundanalidad se refleja aún en nuestras oraciones. Si solamente oramos a Dios para que nos bendiga en nuestras vacaciones, en nuestros viajes, en mi trabajo, estamos orando por las cosas que abundan mis bienes materiales y gozar de ellos. ¿Qué cosas de nuestras oraciones son un reflejo de la realidad de que estamos en medio de una batalla espiritual y para el avance de ese reino, para el avance del reino de Dios, necesitamos el apoyo divino? Señor, envía ayuda, necesitamos el sostén para que el ejército continúe avanzando. Es esa convicción de lo que es la naturaleza misma de la oración. Dios no quiere mera oración, Dios quiere oración en el Espíritu. Oración en el Espíritu. Y el enemigo es real. Y solo oraciones reales pueden detener sus dardos y contener sus amenazas. El enemigo es real. Compartía con los estudiantes de la Academia Ministerial esta semana que recibí un correo haciéndome referencia a un video que grabó el pastor James White de Arizona. Y grabó un video que él colocó en YouTube para contrarrestar las palabras del actor Sean Penn en la entrega de los Óscares últimos. Yo no vi la entrega de los Óscares, pero aparentemente habló en pro del movimiento homosexual. Aparentemente hizo una película con esta temática y habló en pro de esto francamente ante los presentes y millones de espectadores por televisión. Y ahí estaba reclamando igualdad de derechos para todo el mundo, indistintamente de su orientación sexual. Y al hacerlo, está diciendo que el cristianismo es un obstáculo para que tal cosa se pueda llevar a cabo. Y nos llamó ignorantes. El señor Sean Penn nos llamó ignorantes, porque nosotros no estamos a favor de la igualdad en ese sentido. Nosotros, ya claro, amamos a los pecadores y les predicamos la palabra a los pecadores, aun sean homosexuales. Queremos que se conviertan al Señor Jesucristo, que vengan a la iglesia a oír el Evangelio. Hay un asiento para ellos en esta iglesia. Pero lo que nosotros no defendemos es ese estilo de vida. Es contrario al buen nombre y a la palabra de Dios. Ahora, cuando se reclama igualdad de derechos, este hermano hace este video, lo pone en YouTube y lo censuran el video y se lo sacan de YouTube por decir las cosas claramente y como son. O sea, ellos no censuran el que Sean Penn haya dicho eso lo ponen y millones visitan el sitio para poder ver qué fue lo que dijo Sean Penn. Pero entonces quitan el video de este hermano. Él luego lo volvió a grabar en otro formato para ver si se lo permitían tener de otra forma. Pero ven el punto. Esto no es un asunto de entre mente contra mente y discurso contra discurso. El enemigo de nuestras almas tiene un plan.
El enemigo de nuestras almas tiene un plan. El problema no es un asunto de igualdad, porque son las mismas personas que no van a demandar y a exigir el derecho de igualdad para los violadores de niños. Igualdad para los violadores de niños. Ellos no van a exigir eso, ¿verdad que no? Ahí sí no hay igualdad. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos, igualdad para todos los ladrones. Igualdad. Hay que tratar a todo el mundo igual. Es que es un tema claro y obvio. Es ir en contra del diseño y el patrón divino. No es un asunto de igualdad. Es un asunto de una agenda pecaminosa, irracional, porque ni siquiera la pueden sustentar en base a principios racionales y a conclusiones lógicas. No tenemos guerra contra carne y sangre. Ahora mi punto, y traigo este punto como un ejemplo. Y nosotros tenemos algo que ver con eso que está pasando. Mi punto es, hermano, nos encontramos en una guerra espiritual, donde pronto aquí también se están promoviendo cambios legislativos y de constitución que pueden poner en juego cosas que para nosotros son muy queridas, y nos vamos a quedar callados. Esos cambios pueden producirse. Están empezando a tratar de pasar leyes en contra de los principios que tanto nosotros amamos y queremos. Gente propugnando cosas que son en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Mantenernos nosotros clamando por niñerías, viviendo en nuestras niñerías, o vamos nosotros realmente a tomar determinaciones de que nos encontramos en una batalla espiritual y en oración, en una oración en el Espíritu, luchar en pro de Dios y de su Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, tomando medidas personales consecuentes para la batalla en la que nosotros nos encontramos? ¿Pero qué quiere el diablo? El diablo quiere que nosotros perdamos el tiempo en niñerías y en tonterías, y cada quien yo con mi problema, y yo con mi actitud, y yo con mis cosas, y mientras tanto las almas perdiéndose, mientras tanto estas leyes pasando, mientras tanto estas agendas de libertinaje promoviéndose. ¿Y nosotros en oración qué? Esta es una batalla que tiene que librarse en oración y orar, como decía el apóstol Pablo, para que Dios nos dé de nuevo valentía y coraje para predicar como debemos hacerlo. Ni siquiera el que dispongamos nuestros corazones a orar, ni siquiera el que nuestras oraciones tengan un contenido correcto, significa que hemos orado correctamente. Porque hay que hacerlo en el Espíritu. Que el origen de nuestras oraciones sea espiritual, hermano. Que el origen de nuestras oraciones sea espiritual. Que tengamos más del Espíritu en nosotros, que es lo que nos mueve a anhelar las cosas más importantes en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú más anhelas? O las cosas que más anhelas. Las muestras en oración. Dios lee tu corazón cuando estás orando a Él y revelas por qué tú oras. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Se quedan todas aquí en las cosas de esta tierra? ¿O tienes tus intereses que van más allá del tiempo hasta la eternidad? Y habiendo hablado de que debemos orar en el Espíritu y que por lo tanto esto es algo que debemos hacerlo en dependencia del Espíritu, con la fuerza del Espíritu, permítame decir algo sobre el hecho de que debemos orar por el Espíritu. Por el Espíritu. En otras palabras, orar que Dios nos dé más de su Espíritu. En cierto sentido, la implicación podemos caer en lo mismo, pero tiene un toque diferente, un color diferente. En Lucas 11, Cristo nos instruye acerca de la oración y nos da ejemplos acerca de cuál es la oración insistente, persistente y perseverante. Nos da ejemplos allí. Nos enseña sobre por qué cosas orar. Y en el versículo 11, el Señor Jesucristo dice en Lucas 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo a los que se lo pidan. En otras palabras, si tú pides el Espíritu a Dios, dice, Él te lo va a negar. Si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, si ustedes le piden a Dios el Espíritu, no se lo va a dar. Eso es lo que está diciendo Cristo. Obviamente, para un incrédulo, pedir el Espíritu Santo es pedir salvación. Porque el Espíritu, como estudiamos nosotros, regenera, da convicción de pecado. El Espíritu justifica, adopta, etcétera, etcétera. Pero para un hijo de Dios, uno que ya es creyente, pedir el Espíritu Santo es pedir más del Espíritu. Pedir medidas más copiosas del Espíritu. Pedir implica tener experiencias más intensas, profundas, de dependencia del Espíritu de Dios. Cosas que aparecen en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos hay casos en los que vemos la influencia del Espíritu Santo en la libertad de la proclamación del mensaje de Dios. Continuamente hay esa relación en el libro de Hechos. El Espíritu Santo con el poder de la predicación, el poder de dar testimonio. Por eso cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8 se da la promesa del Espíritu, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en hacernos testigos. Bueno, cuando nosotros pedimos medidas más copiosas del Espíritu de Dios, es que nos permitirá vivir cada vez mejor y más a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Y pedir a Dios más del Espíritu es hacerme más semejante a Cristo. Pedir más del Espíritu es hacerme más dócil a la palabra que reveló el Espíritu. Pedir el Espíritu Santo es yo poder ser más lleno del Espíritu y vivir bajo su influencia más, vivir más dependiente de su guía. Pedir más del Espíritu es pedir al Espíritu que es santo, que me santifique. Pedir más del Espíritu es yo vivir en una comunión más íntima y profunda con el Espíritu Santo. Hermanos, Dios, Cristo, nos instruye a pedir al Espíritu. A pedir el Espíritu. Queremos más. Él nos anhela celosamente. Y nosotros debemos orar por tener más de Él en nuestras vidas. Hermanos, ¿saben lo que es eso? A final de cuentas, vivir más conscientes de pertenecer a Él. Somos templo del Espíritu de Dios y que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Vivir más conscientes de que no es que mi vida es mía y yo la uso como yo quiera. Ese es mi tiempo. Son mis recursos. Oye, ¿qué pasó con el lenguaje? De que ya no somos nuestros. Que Cristo nos compró con sangre. ¿Dónde está el lenguaje? De que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque es un lenguaje que tiene implicaciones en la forma en cómo vivimos, en cómo usamos nuestro tiempo y dinero. Tiene implicaciones. ¿Estás pidiendo tú por el Espíritu? ¿A qué se limita tu vida de oración? Señor, te damos gracias por los alimentos, gracias por estas cosas que tú todos los días nos das. Cuida a la familia, cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, bendice, ayuda en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Amén. ¿A qué se limita tu vida de oración? Porque el concepto de oración que hay en la Biblia es otra cosa. Va más allá. Sí, Cristo nos enseñó a orar por el pan de cada día. Pero va más allá. Pedir más del Espíritu es muchas veces pedir que el Espíritu de Dios venga con ese Espíritu que contrista nuestro corazón y pone un profundo sentimiento de tristeza por la podredumbre de nuestros corazones. Un profundo sentimiento de tristeza por el poco amor que tenemos a Jesucristo. ¿Conoces tú en oración esa obra del Espíritu que te lleva a orar como esa persona pobre, mendigo? Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. ¿Oras tú con esa conciencia de esa pobreza que te lleva a mendigar al cielo? Clamar a Dios por la paja. Dame de estas migajas, Señor. Mi alma te necesita. O el Espíritu también es el Espíritu que da gozo. Porque el fruto del Espíritu es gozo también. Y puedes venir
el Espíritu a responder tu oración e inflamar tu alma de gozo en medio de las dificultades. Hoy estudiábamos en nuestras clases del libro de los Hechos a Pablo y a Silas, encarcelados en Filipos. Dice que lo metieron a los demás adentro y le amarraron los pies al cepo. Y dice lo que los demás oían no eran los lamentos de ¡ay, tenga misericordia de nosotros! No. Dicen que ellos los oían cantando y alabando al Señor. Y aparentemente fue tan eficaz lo que hicieron, que cuando ocurre el terremoto, el carcelero de Filipos se acerca, pensando que todo el mundo se ha ido. Ellos se quedaron allí. Y él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aparentemente, el impacto del testimonio de Pablo en tan poco tiempo llevó a ese carcelero a darse cuenta de que no estaba salvo. Dice, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero por qué actuaron así? El Espíritu inflamó sus corazones de gozo. El Espíritu inflamó sus corazones de gozo. ¿De qué está lleno tu corazón? O sea que cuando clamamos el Espíritu, hermano, estamos pidiendo que el fruto del Espíritu se manifieste con intensidad en nuestras vidas. Queremos, Señor, más amor, más gozo, más paz, más templanza, o sea, más dominio propio, más bondad, más gentileza. Señor, que haya más de paciencia en mí. Y Dios recibirá la gloria. Porque dejaremos de estar orando por las trivialidades y las cosas por las que día a día oramos. Para orar por las cosas del reino de Dios. ¿Por qué cosas estás orando tú? ¿Por qué cosas estás orando tú? En último lugar, permítame decir algo sobre orar al Espíritu. He dicho que debemos orar en el Espíritu, que debemos orar por el Espíritu. Ahora permítame poner el tercer punto como una forma de pregunta. ¿Debemos orar al Espíritu? ¿Debemos orar al Espíritu? Hemos enseñado que el Espíritu es una persona. Es una persona con la que podemos y debemos tener comunión. Segunda a los Corintios 13:14 habla de la comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Y aunque este texto puede estar haciendo referencia al Espíritu como la fuente de la comunión que los creyentes tienen los unos con los otros, no es menos cierto que puede estar haciendo referencia a la comunión que los creyentes tienen con el Espíritu. Algunos comentaristas incluso dicen que se refiere a ambas cosas al mismo tiempo. Pablo dice en Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio. Habla. En el libro de los Hechos encontramos al Espíritu hablando a su pueblo. En Hechos 8:29 dice que el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. En Hechos 13:2 vemos que la iglesia en Antioquía estaba sirviendo al Señor y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. En Hechos 10:19, mientras Pedro estaba teniendo una visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Hechos también nos enseña que podemos mentir al Espíritu en Hechos capítulo 5. Y lo que vemos en el libro de Hechos es a un hombre, Pablo, viviendo en dependencia de la guía del Espíritu de Dios. El Espíritu le prohíbe ir a hablar la palabra en Asia. Le dice que no vaya a Bitinia, que se dirija a Troas. Y es allí cuando tiene la visión del varón macedonio que le dice cruza a Macedonia. Y allí comienza su ministración por primera vez en Europa. O sea que si el Espíritu se comunica así con nosotros, si es el Espíritu de Dios y por ende omnisciente y oye todas las cosas, me pregunto, ¿no podemos deducir que Él ciertamente escucha nuestras oraciones? Es cierto que Él nos ayuda en nuestras oraciones para que oremos correctamente. Yo acabé de enseñar que Él intercede por nosotros para que podamos orar correctamente. Él nos ayuda. Él nos asiste para producir virtudes, el fruto del Espíritu. Pero por esas cosas no podemos pedirle que nos ayude con nuestra paciencia. Si Él es el que produce el fruto de la paciencia, el fruto del Espíritu es paciencia, yo no le puedo pedir al Espíritu que me dé paciencia. Y el punto que me estoy imaginando
En un momento dado, cuando yo estoy moviendo el piecito de impaciencia, ya sea porque alguien no me deja hablar, no me está atendiendo a tiempo y yo estoy impaciente, yo no le puedo pedir al Espíritu en ese momento, oh Espíritu, dame paciencia. ¿Sería eso incorrecto? No le puedo pedir que me dé mansedumbre en un momento dado que estoy siendo tentado a hablar como no debo. Pues yo pienso que es nuestro deber cultivar la comunión con el Espíritu Santo. Vivir más conscientes de su presencia. Del hecho de que somos templos del Espíritu. De que Él vive en nosotros. Tenemos que seguir su guía cuando nos habla en su palabra. Debemos evitar contristarle como estudiamos la semana pasada. Y no voy a hablar con Él. ¿Por qué no? Yo reconozco que hay un énfasis evidente en la Biblia con respecto al hecho de que debemos orar a Dios el Padre. Yo no estoy negando esto. Así nos muestra la oración del Padre nuestro. Cristo mismo nos enseñó a orar así. Por otro lado, la oración de Esteban al morir en Hechos capítulo 7 también nos sirve de precedente para saber que podemos orar a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Él encomendó su alma a Jesús. Pero nuestra vida de oración, a la par que debe reflejar el énfasis bíblico, sin embargo, no contiene ninguna prohibición a que oremos al Espíritu. Antes bien, podemos deducir por su identidad que nosotros no debemos ser indiferentes a su presencia. No debemos ser indiferentes a su presencia. Y personalmente, no creo que no podamos orar al Espíritu. Los puritanos, muy bíblicos como eran y precisos en sus convicciones, han dejado ejemplos más que evidentes de oraciones hechas al Espíritu Santo. Porque es la tercera persona de la Trinidad. En conclusión, hermanos, tú oras. Tú oras según el concepto que Dios tiene de oración. ¿Oras en el Espíritu? ¿Oras en dependencia del Espíritu de Dios? ¿Oras y al hacerlo se inflama tu corazón por aquellas cosas que son del interés del Espíritu? ¿Conoces lo que es tener un momento de intimidad ayudado por el Espíritu de Dios para orar como conviene? ¿Oras tú por el Espíritu, para tener más del Espíritu, para ver más en ti evidencias del Espíritu de Dios? ¿Oras como alguien que está en una batalla espiritual? ¿Oras fervientemente? Porque cuando tú oras en el Espíritu, tú oras con el fervor espiritual que amerita las cosas por las que tú estás orando. ¿O hay una frialdad? Y todo lo que tú puedes relacionar con la oración es frialdad. ¿Oras tú al Espíritu? ¿Qué le pides al Espíritu de Dios? Si no oras en el Espíritu, nos preguntamos, ¿tienes tú derecho a pensar que eres del Espíritu? Recordemos las palabras del apóstol Pedro cuando dijo Pablo en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo, de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No lo tiene, no es de Él. Y donde está el Espíritu, allí hay vida. Y donde hay vida, hay oración. Cuando estudiamos la relación que hay entre el hecho de que somos hijos de Dios y el Espíritu Santo, vimos que cuando el Espíritu viene a morar en una persona, viene como el espíritu de adopción. Un espíritu que nos lleva a clamar, Abba, Padre, Padre mío, Padre mío. La presencia del Espíritu nos hace clamar a Dios. ¿Está la vida del Espíritu en ti? ¿Se manifiesta a través de una vida de oración? Si tú no eres de Dios y por lo tanto no oras a Dios, mi exhortación es comienza a hacerlo. Comienza a pedirle que tenga Él misericordia de ti. Comienza a pedirle por tu alma. Comienza a pedirle que Él perdone todos tus pecados. ¿Y saben qué? Dice que Él es un Dios amplio en perdonar. Dice que Él esta oración la oye inmediatamente. Y responde. Y salva. Y limpia. Y perdona. Ahora, si tú has confesado a Jesucristo, pero no estás orando, te has enfriado, Dios restaura.
Y Dios oye igualmente tu oración de confesión. Que el Espíritu entonces obre en tu corazón para producir la sensibilidad, para no decir, Dios tiene que aceptarme como Él quiera. No, de decir, Señor, yo he pecado contra ti en esta área. Y yo he orado por mis propios asuntos. Yo he sido egoísta en mi vida de oración. Yo he orado por mis problemas. Solamente me he estado preocupando por mis cosas. Solamente estoy pidiendo por cosas terrenales y temporales. Yo no estoy orando por las cosas del reino. Ora a Dios para que te libre de orar la oración prefabricada de todos los días. Y comenzar a orar de corazón. Peticiones que se elevan al cielo con poder, como el de un soldado en medio de una batalla espiritual. Esta enseñanza debe hacer que muchos cuestionen la costumbre de ausentarse de los cultos públicos de oración. Y me alegré cuando supe que este sermón sería un domingo por la mañana. Porque no le estoy hablando a los que vienen los miércoles solamente. Los que vienen los miércoles, a quienes este miércoles pasado les di las gracias como pastor. Gracias, hermanos, por no confiar tanto en nosotros como para no orar por nosotros. Gracias porque la fuerza y el poder viene de Dios y tú estás consciente. Gracias por orar por nosotros, por interceder por nosotros. Pero si tú eres de aquellos que solamente vienes los domingos en la mañana y no vienes los miércoles, no vienes a orar los miércoles, entonces yo creo que lo que hemos visto hoy es enseñanza importante y relevante para hacerte pensar en lo torcido de tus caminos y en lo que revela de tu corazón, de los intereses de tu corazón. No por qué pensarán los otros, sino por qué piensa Dios. ¿Cómo lo ve Dios? Yo sé que hay algunos hermanos que por problemas providenciales tienen clase en la universidad los miércoles, otros tienen tan grave enfermedad que no pueden venir. No tenemos problema con eso. El problema es que hay muchos que, como es algo que se opone tanto a la carne, la oración, sencillamente por cualquier cosa, no buscan el rostro de Dios en oración. Yo creo que nosotros tendremos muchas sorpresas en el cielo, de la cantidad de cosas que pudieron suceder, almas que se salvaron, iglesias que prosperaron, porque había un grupo de personas orando los miércoles. Es más, nosotros ni siquiera sabemos por qué hoy nosotros todavía estamos aquí y no nos hemos destruido. Quizás le debemos eso a la oración que una iglesia en las Filipinas está haciendo por nosotros. No lo sabemos. Dios lo sabe. Ahora nosotros tenemos que preocuparnos por lo que el reino de Dios tiene y por lo que está pasando el reino de Dios en cualquier otro lugar. Y por eso debemos estar aquí los miércoles, buscando el rostro de Dios en oración. Me llama la atención de que el Espíritu descendió en Pentecostés, cuando los hermanos estaban juntos. Cristo ordenó a los discípulos que esperaran en Jerusalén la promesa del Espíritu. Y lo que ellos hicieron fue estar todos juntos, unánimes en oración. Y en ese contexto descendió el Espíritu. Y luego de Pentecostés continuaron perseverando en oración. Mis hermanos, si el Espíritu da tal importancia a la oración y dices que el Espíritu Santo mora en ti, ¿por qué tanto desinterés en las reuniones de oración? ¿Por qué, mi amado hermano, nos reunimos un sábado al mes para buscar el rostro de Dios en oración? Y con tu presencia se puede contar para miles de cosas, pero no para buscar el rostro de Dios en oración, no para derramar el alma en la presencia de Dios en oración, no para clamar por interés por la salvación de nuestros hijos, de los que se pierden a nuestro alrededor, por el misionero que está en Pakistán. ¿Quién sabe si tu alma fue rescatada y salvada de una condenación eterna en el infierno? Porque un familiar tuyo cristiano de otra generación, hace 3 generaciones atrás, oró por ti. O porque quizás un hermano de una iglesia en otro lugar del mundo oró por el Evangelio en el Caribe. Y Dios lo respondió salvándote a ti.
¿Por qué una iglesia llena de personas los domingos que no se reúne los miércoles a orar? ¿Por qué? Y termino con esta cita. Satanás no le teme a nada excepto a la oración. Se multiplican las actividades para echar fuera la oración. Las organizaciones aumentan para que la oración no tenga ninguna oportunidad. La preocupación principal del diablo es alejar a los santos de la oración. No tiene nada que ver de los estudios sin oración, de la obra sin oración, de la religión sin oración. Se ríe de nuestros esfuerzos, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Que Dios nos conceda más oportunidades para poner a temblar al príncipe de las tinieblas. Vamos a orar. Padre Santo, confesamos que nos quedamos muy cortos, Señor, de lo que es el deleite de tu corazón. Tú nos has llamado a imitar a tu Hijo Jesucristo, a aquel que es tu deleite, la complacencia de tu alma. Sin embargo, nosotros nos conformamos con tener una débil semblanza de Él. Pon en nosotros, te rogamos, un serio y profundo interés en parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Padre, nosotros queremos orarte, que tú nos des más de tu Espíritu. Señor, nosotros queremos ver más de la vida del Espíritu en medio nuestro. Nosotros queremos que nuestros corazones palpiten como deben palpitar, Señor, por movimientos reales en el corazón, producidos por el Espíritu Santo. Señor, esta serie nos ha enseñado muchas cosas. Pero, Señor, tú sabes que una de las cosas que no queremos que ocurran es que esta serie nos haya explicado y dado respuestas a muchas preguntas con respecto a la doctrina del Espíritu Santo y nos deje sin depender de Él. Señor, no permita, Señor, que conozcamos en vano esta doctrina, sino es para provocarnos, para vivir más para ti. Señor, te necesitamos para que cada acto de nuestra congregación, para que cada representante de esta iglesia local, donde quiera que se encuentre, viva por el Espíritu. Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo. Queremos aprovechar su presencia con nosotros. Bendícenos, Señor. Muévete libremente. Habla a nuestras almas. Pon, Señor, aquellas virtudes que necesitamos cultivar. Trae la convicción donde tengamos que tener esta convicción. Pero, Señor, nunca aparte tu candelero de este lugar. Ten misericordia. Nos acogemos a ti, Señor. Nos echamos a tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén.